título de la enseñanza de esta noche tiene que ver con lo que estamos viviendo en estas semanas como parte de nuestro crecimiento espiritual, como parte de aquella generosidad que hay en nuestra vida y la proclamación de la palabra. Pero el punto o el tema que en esta noche vamos a tratar tiene que ver con algo muy particular que debemos trabajar en nuestra vida, y esto es la ira o el enojo. ¿Bien? La ira o el enojo. ¿Y qué es la ira o el enojo? La ira o el enojo es falta de serenidad. ¿Bien? Y si bien suena lógico y el concepto es muy sencillo, es muy profundo a la vez, porque vamos a descubrir cómo lograr esa serenidad a partir de lo que justamente la palabra nos va mostrando. Fíjense que algunas personas tienen más ira de lo que imaginan, porque muchas veces la disfrazan. Cuando la fuerza de voluntad impide que aparezca la rabia, la ira arde bajo la superficie y empieza a rechinar los dientes. Lo digo en tono poético, pero es más que poético cuando experimentamos esta emoción. De hecho, puede asomarse en forma de lágrimas, que parece que fuera dolor, pero que el corazón justamente en esta instancia ha podido aprender de esta manera, poder devolver aquel dolor, aquella ira, en forma de lágrimas. Puede aparecer en forma de silencio, porque hemos decidido no pelear, pero estamos bien enojados. Recuerdo una vez en mi casa, en entorno de familia, ¿no? Hubo una pelea entre mis dos hijos más pequeños y bueno, uno al decir a otro sufrí, por una instancia, una situación ahí muy particular, sufrí. Bueno, la instancia fue en que mi hijo le sacó la almohada a mi hija, y mi hija dice, bueno, yo ahora voy a dormir sin almohada, pero quiero que sufras tú, sufrí, yo voy a dormir sin almohada. Entonces, justamente ese dolor, pero ese enojo, que obviamente en instancia infantil suena muy infantil, pero a veces puede llevarse a otros extremos en nuestras vidas, ¿bien? Por eso que puede mostrarse a través de críticas quisquillosas y correcciones incesantes. Puede arremeter contra personas que no tienen nada que ver con su origen. ¿Por qué? Porque estamos enojados, ¿sí? A menudo justamente se considera, máxime nosotros como cristianos, que nuestro enojo es justificado, malentendiendo justamente lo que Jesús dice en Marcos capítulo 3, versículo 5, que Jesús se enfadó. Jesús se enojó, entonces yo también me puedo enojar. O lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, airaos, pero no pequéis. Y muchas veces nosotros justificamos nuestro enojo desde esa perspectiva. Sin embargo, la ira buena, fíjense que es poco frecuente. No quiero decir que no podemos enojarnos, pero enojarnos espiritualmente hablando, vamos a descubrir qué significa. Y cuando nos enojamos maduramente hablando, espiritualmente hablando, vemos que la reacción no tiene nada que ver con la justificación que muchas veces nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra inmadurez, pudiésemos tener. Fíjense que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 19 al 20, algo muy importante en cuanto a nuestra templanza. Cada uno sea pronto para oír. Bien, esto dice el medio hermano de Jesús. Sea pronto para oír, tardo para hablar, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice tardo para hablar, y me faltó justamente la oración más importante. Tardo para la ira. Tardo para la ira. Y aquí vamos viendo que hay algo que nos quiere decir justamente Santiago hablando del enojo. Es que el enojo se da cuando la realidad no es coincidente con lo que yo tengo pensado de lo que tiene que ser la realidad. Hay una realidad que yo creo que tiene que ser de alguna manera. Alguno por ahí llegó un poquito enojado, no creo, no me consta que pueda ser alguno de ustedes, pero puede que se pudo haber enojado porque está lloviendo, pues. Entonces,
Pues no, justamente, ¿por qué tiene que llover a esta hora? Puede llover o más temprano o más tarde. La realidad justamente no es coincidente con lo que, ¿quién piensa? Yo. Y me enojo porque la realidad no es no es como yo estoy pensando. Santiago dice, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 8, dice, los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Bien, vale decir que aquí el apóstol Pablo nos va mostrando también algo que vamos a ahondar un poquito más adelante, que la realidad es algo que no se puede modificar en la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Y de esta manera yo lo acepto y levanto manos sin ira ni contienda. O sea, entiendo que la realidad no es coincidente como quisiera que fuera, que fuese, pero bueno, lo acepto. Esa aceptación requiere mucha humildad de mi parte, porque no entiendo por qué. No estamos hablando de resignación, ¿bien? La resignación es un punto de llegada. Pero el poder entender y comprender la situación es un punto de partida. Aquel que llega a la resignación dice, bueno, ya me resigné. Pero la comprensión de la situación es un punto de comienzo hacia justamente lo que Dios quiere enseñarme. ¿Bien? ¿Vamos bien? Fíjense que una vez un hermano me dice, va a ver usted, era un hermano mayor, va a ver usted que sus hijos van a ser grandes maestros en lo que Dios quiere enseñarle a su vida. Y fíjense que sí, cosas muy sencillas. Después de tener mis 3 hijos, yo valoro muchísimo dormir toda la noche, o al menos 6 horas, ¿sí? Fíjense que me han enseñado el valor de dormir, y no me lo olvido, Obviamente no fueron mis hijos los que dormían toda la noche, pero me enseñaron a mi esposa y a mí el valor de poder dormir, ¿sí? Y seguramente a usted también, ¿no? Le han enseñado, fueron grandes maestros de esa formación, de ese valor, de muchas cosas que por ahí lo damos por sentado. Si en algún momento se le rompió el aire acondicionado, esa situación, pues le ha enseñado el valor que tiene, lo agradecido que debe estar cada vez que funciona su aire acondicionado en su casa. Es que de si hay un día como hoy, algún liqueo, lluvia entrando a la casa, pues puede enseñarle el valor que tiene y usted se vuelve una persona agradecida a Dios por lo que Dios le ha dado. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Fíjense que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, sea quitado todo enojo, toda ira, todo grito y toda maledicencia. ¿Bien? En realidad, justamente, no es coincidente lo que yo pienso con lo que tiene que ser y acepto la soberanía, la voluntad de Dios y de esa manera empiezo a encontrar serenidad. ¿Qué dijimos? Serenidad. La serenidad. Pero bueno, ya vamos hablando de este concepto que vamos a ver cómo se va aplicando espiritualmente en nuestras vidas. Por eso, una de las batallas más importantes en la vida es apartarnos, mis hermanos, de la ira. Y no solo controlar sus manifestaciones. Estoy bien tranquilo, estoy bien tranquilo, dije. No, eso no es estar tranquilo. Eso es contener la ira que va a saltar por otro lado. Aún va a saltar por la salud. Esto es algo muy tremendo. Hay gente que está enferma a consecuencia de la ira, el enojo que lleva dentro. Ahora, ¿cuáles son las causas del enojo? ¿Cuáles son las causas de la ira? Bueno, en primera instancia podemos ver, como dice el apóstol Pablo, que estamos identificados con nuestra naturaleza carnal, llámese el yo, el ego. Esa carcasa justamente que el hombre natural se hace para no mostrar su desnudez, ya que, como veíamos en Génesis capítulo 3, las miradas de los hombres son peligrosas, ¿sí? Y como son peligrosas, entonces tenemos que cubrirnos. Y el ego, justamente, es la carcasa que el hombre natural se va formando. Con el tiempo,
el sufrimiento se encarga en romper esa carcasa y el Espíritu Santo puede darle la iluminación a la persona para que la persona se vuelva a Cristo. Hay otros que tal vez pues no necesitan llegar a un tiempo de mucho sufrimiento, sino que el entorno y la luz que tiene del Espíritu Santo hace que se vuelvan al Señor. Pero fíjense que justamente aquel ego que está en nuestro corazón pudiese ser la causa de nuestro enojo. Miren, como dije anteriormente en varias enseñanzas, empiece a verificarlo en su vida. Si quiere, no me crea, empiece a comprobarlo, a constatarlo, ¿sí? ¿Será que me enojo, que me enfado porque tienen que ser las cosas de una manera y no lo son? ¿Sí? Y no lo son. Y esto vamos al segundo punto, que tiene que ver justamente con aquellas causas del enojo, que es esa autoexigencia y perfeccionismo que pudiese encontrar. ¿Sabe por qué? Porque aquel que se enoja cree que arreglando el mundo externo le va a traer paz en su interior, ¿sí? A mí me molesta, ¿sí? Me molesta que, no sé, me molesta que lo que fuera, lo que fuese, ¿sí? Hasta de que masquen chicle, hasta de que no combinen, bueno, en este caso, yo no soy buen para acomodar para la ropa, pero me molesta que no se vistan correctamente. Mira la combinación que tienen, ¿no? Y ese mirar hacia afuera, esa autoexigencia, justamente ese perfeccionismo, hace que esa rigidez, esa intolerancia, justamente es parte de aquella miseria, aquel temor que está enquistado en el corazón del hombre, de la mujer, que en ese momento justamente desconoce, ¿sí? Y empieza a creer que resolviendo lo que está por fuera va a encontrar paz en su interior. Y esto justamente es algo que debiésemos pues empezar a procesar. ¿Será que estoy tratando de que todo el mundo externo esté correcto para que yo pueda encontrar la paz? Es que todo el mundo me hace enojar. Todos me hacen enojar, ustedes todos, ¿eh? Eso es un ego, ¿eh? Es la naturaleza pecaminosa de un hombre que no conoce de Cristo o de un hombre, una mujer que es inmadura espiritualmente hablando. Entonces, todos ustedes hacen el mejor esfuerzo, están confabulando contra mí. ¿Por qué? Porque me están haciendo enojar. Tranquilos, ¿eh? O sea, compórtense como yo digo, como yo creo que tienen que ser las cosas, porque si no, pues me voy a enojar. Y fíjense que todos tenemos un pariente que tiene esa actitud y que, bueno, cuando viene el tío Alberto, por decirlo de alguna manera, hay que tratar todo, hay muchos tíos Alberto, ¿no? Hay que tratar de que todo esté bien, todo esté en orden, porque donde todo no está como dice el tío Alberto, ahí empieza el show, ¿no? Espero que ustedes no sean ningún tío o tía Alberta, ¿no? Pero justamente esto tiene que ver con el enojo. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Muy bien. Y fíjense que hay un adjetivo que utilizan aquellas personas que están enojadas. Es muy recurrente. Cuando usted encuentra una persona, obviamente está arriba de su ego, de todo lo que dijimos anteriormente, el adjetivo que usan es inútiles. Inútiles. Ese es el adjetivo, ¿sí? Entonces, pues, había una vez una persona que decía, es que yo tengo una manera de caminar muy curiosa, pero bueno, había otra persona que se camina así, no así, ¿eh? Entonces, no, y lo primero que le dice, ¿qué haces? Inútil, no se camina así, se camina así, ¿eh? Como camina aquel que justamente tiene esa actitud, digamos, de que todo tiene que hacerse como él dice, pues es parte, y si no se camina como él dice, pues se enoja. La persona que se enoja, la persona que tiene ira, sufre muchísimo. Tiene mucho sufrimiento por dentro.
tiene mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza, es que el temor que tiene interiormente se externa en poder acomodar lo externo. ¿Para qué? Para que lo interno pudiese encontrar paz. Si todo queda como creo que tiene que ser, ahí va a funcionar todo correctamente. Justamente como decíamos, muy egocéntrico, personas iracundas, furiosas e irritables. Y fíjense que estas personas acaban en la amargura. Acaban en la amargura. Acaban en la tristeza. ¿Sí? Dice que hay un cuento filosófico, hace mucho tiempo que se los conté, pero hace mucho tiempo que no lo cuento. Hay un cuento que dice, no sé si se acuerda, que la furia y la tristeza salieron a caminar. No sé, ¿quién lo recuerda? No lo recuerda, ¿no? No, muy bien. La furia y la tristeza salieron a caminar. Salieron un día de verano a caminar y las dos pues estaban acaloradas. Entonces encontraron ahí una alberca, un ojo de agua, más que alberca. Entonces dijeron, bueno, vamos a refrescarnos. La furia, como es furia, pues se vistió rápido y se tiró y se refrescó. Y la tristeza, como es un poquito más lenta, ¿sí? Más lenta, se vistió a poquito y se metió en el agua. La furia, como es furia, pues se refrescó y rápidamente se salió del agua. ¿Pero qué creen que ocurrió? Ocurrió que se equivocó de vestido. En vez de ponerse el vestido de furia, se puso el vestido de la tristeza. Y la tristeza que estaba en el agua se dio cuenta que la furia se fue como furia con su vestimenta. Pero la tristeza, como no le gusta mostrarse, ni modo, era lo único que había, se puso la vestimenta de la furia. Cuentan, en este cuento, que a partir de ese momento, la furia, cuando se ve la furia, en realidad no es la furia, es la tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tristeza se puso el vestido de la furia. Y cuando uno justamente ve la tristeza, no es la tristeza, sino que es la furia. ¿Me explico? Y cuando uno ve la furia, es la tristeza. Exactamente al revés. Y este cuento pudiese ilustrarnos el sufrimiento que vive una persona que justamente vive furiosa, extremadamente furiosa cuando está triste por dentro. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Por eso es que las personas más egocéntricas son las personas más irritables. Y justamente esta es la trampa, ¿no? Que querer cambiar la realidad para que sea como la persona quiere que sea, justamente, y de esa forma, pues, encontrar la felicidad. El iracundo se molesta por todo el mundo conspira en su contra para hacerlo enojar, como dijimos anteriormente, y cuanto mayor es su vacío interno, mayor es el deseo de reformar, de perfeccionar la realidad, para que sea como él cree que tiene que ser. Y esta es la trampa, mis hermanos. La trampa de nuestra naturaleza pecaminosa es que justamente cuando las cosas sean como yo creo que tienen que ser, ahí voy a ser feliz. La felicidad está por fuera. Cuando la gente se vista como yo creo que se tiene que vestir, cuando la gente haga lo que yo creo que tiene que hacer, cuando la gente cante como yo creo que tiene que cantar, cuando la gente haga todo, baile al son de lo que estoy marcando, yo voy a ser feliz. Así piensa la persona que está enojada. Pero fíjense que es ignorancia, no es mala onda, es ignorancia, ¿sí? Es una profunda ignorancia en lo que justamente la palabra de Dios está diciendo. De hecho, como decíamos, es ignorancia, no es maldad. El enfoque justamente es hacia afuera, cuando el enfoque tiene que ser confrontar ese dolor interno. Y como decíamos, ¿qué consecuencias tiene la ira? ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? Bueno, las consecuencias del enojo es justamente una angustia tremenda.
una angustia profunda, ¿sí? Hay otro cuento en la filosofía contemporánea, en la historia, pues, para que grafica, ¿no? Hay mucha sabiduría en esos cuentos, ¿no? Dice que había un niñito, un niño que estaba bien enojado, muy enojado. Entonces su padre agarra y le dice, bueno, mira, ahora que cuando te enojes, ¿viste esta pared? Sí, una pared de madera, ¿no? Madera dura. Cuando te enojes, empieza a clavar un clavo en esa pared, ¿no? Entonces el niño, pues muy colérico, muy enojado, empezó a clavar. El primer día clavó 37 clavos. Estaba bien enojado. Segundo día, pues unos 10. ¿No? Quería clavar los clavos, era mucho, ¿no? Luego 5. Y luego empezó y dice, bueno, qué fastidio clavar estos clavos. El tema es que poquito a poquito empezó a tener esa tranquilidad. Y un día llegó a papá y le dice, papá, mira, ya no tengo más coraje, no tengo más enojo, más furia. Entonces el papá muy sabiamente le dice, bueno, mijo, mira, a partir de ahora, cuando no tengas furia, empieza a sacar los clavos y luego hablamos. Entonces el niño empezó a sacar los clavos, hasta que sacó todos, toditos. Lo llama a papá y dice, papá, ya aprendí, saqué todos los clavos, no me fastidio más. Y el padre muy sabiamente le dice, pero fíjate que lo que no puedes sacar son los agujeritos de la pared. La pared ha quedado totalmente agujereada. Eso es lo que hace la ira. Eso es lo que hace el enojo. La persona enojada, la persona que tiene ira, termina depresiva, angustiada. Y la palabra dice, ninguna raíz de amargura entre en tu vida. Dijimos que la amargura es justamente esa falta de serenidad. Pero para allá vamos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por eso es que la ira genera dolor, la ira genera amargura. Una persona enojada es una persona con mucho dolor por dentro, muchísimo dolor por dentro. Es algo, mire hermanos, y ahí es donde usted empieza a tener compasión y empieza a tener aceptación. Y su sufrimiento se le va. La resignación, como decíamos, es un punto de llegada. Pero Dios no nos pide que tengamos resignación. Dios nos pide que tengamos aceptación, que entendamos que esa persona vive en un infierno y tal vez va para el infierno, pero está viviendo la antesala del infierno. Y si se dice que es cristiano y está colérico y enojado, puede pasar dos cosas. O que no es cristiano, o que si lo es demasiado inmaduro. Y a veces las apariencias engañan, ¿sí? Parece que un cristiano muy acá, pero se nota que su enojo, su ego, pues esas actitudes internas muestran justamente lo que hay. Y lo que hay, justamente el enojo, es aquello que Dios también permite darnos datos para decirnos, mira, está cerrando, ¿sí? Está cerrando. Si estás enojado, es porque hay mucha información en el enojo, ¿eh? Y de esto vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ¿cómo salir del enojo? ¿Cómo salir? Bueno, fíjense que en primera instancia el apóstol Pedro nos dice, justamente, para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, mira, tranquilo, medita. Medita sobre el derecho de Cristo a estar enfadado y cómo soportó la cruz con ejemplo y paciencia. Es meditar. Es decir, yo no soy el enojo. El enojo es una emoción, es un sentimiento que está allí. Yo no me llamo don enojo, doña enojona. Pues el enojo está ahí. Entonces yo tengo que meditar. Bueno, el apóstol Pedro dice, medita. Medita cómo Cristo sufrió por ti, dejando ejemplo para que sigas sus pisadas. Medita sobre el derecho de Cristo a estar enfadado. ¿Pudiese estar enfadado? Claro que sí. ¿Y por qué no se enfadó? No se enfadó porque era un hombre en su humanidad. Escuche,
en su humanidad, donde no había ego, donde no había yo. De la única manera que pudo haber caminado hasta la cruz es sin su ego. Porque si en su humanidad decían, pero ¿no saben quién soy yo? ¿Acaso no saben quién soy yo? Con mucha autoridad pudiera haberlo dicho, ¿sí o no? Caminar a la cruz en su humanidad era el ejemplo de mostrar un hombre que ya su yo no existía. Usted dice, bueno, pero yo no soy Cristo. Bueno, pero el Espíritu Santo para ir te va también, hijo. ¿Me entiende? O sea, no es conformarse y decir, no, que yo no, Cristo está acá y yo, no. Eso es pereza. Y Dios no nos llama a ser perezosos. ¿Me explico? Fíjese que dice la palabra del apóstol Pablo, dice, sed amables, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó Cristo a ustedes. O sea que debiese usted no solo meditar en lo que Cristo llegó a la cruz y padeció y tuvo paciencia, sino meditar cuántas veces el Señor nos ha perdonado y cuánta misericordia nos ha mostrado. Entonces, al final del día, es poder decir, epa, o sea, este enojo, ¿sí? Yo creo que las cosas tienen que ser así, porque tienen que ser así. Yo creo que obviamente que esto es una banalidad, mejor dicho. Yo creo que el plato tiene que estar acá y el tenedor de este lado y el cuchillo de este lado, pero no me lo cambien porque me molesto. No me lo cambien. Cualquier tipo de manipulación. Pacientemente esperé en ¿quién? En el Señor. Entonces justamente, pues, no tenemos que creernos los pensamientos en todos los decorados que pudiesen acontecer en nuestra vida, que se dan. Nuestro ego de diferentes formas trata de mostrarnos cualquier forma para llevarnos a que nosotros nos enojemos y compremos aquel pensamiento que justamente nos lleva al enojo. ¿Bien? Por eso la palabra dice que debemos meditar cuántas veces Dios nos ha perdonado, pero meditar también sobre nuestros propios pecados y cómo Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Y si Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque son un grupo de ignorantes que no saben lo que están haciendo, pero están haciendo lo mejor que saben. Cuesta creerlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén haciendo lo mejor que saben? Es que, mis queridos, hasta Donald Trump está haciendo lo mejor que sabe. Usted dice, no se puede. No, sí, todos hacen lo mejor. Todos hacen lo mejor que saben. Usted cuando se encuentra con alguien, ¿cómo puede ser? No, hacen lo mejor. ¿Sí? Bueno, obviamente, usted dice, pero pastor, cuando me dañaron, no fue, bueno, en su ignorancia. Jesús le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y usted dice, ¿y cómo me lo verifica, pastor? Sencillo, en la predicación del apóstol Pedro, donde Lucas lo documenta en el libro de Hechos. Cuando Pedro le predicó, cuando vino el advenimiento del Espíritu Santo, es como que les cayó el 20. ¿Qué hicimos? ¿Y qué haremos ahora? Y el apóstol Pedro dice, bautícese y crean en el Señor Jesús. ¿Y cuántos creyeron y se bautizaron? ¿Cómo? 5,000. ¿Pero por qué? Porque pues tuvieron ese tiempo de, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? O sea, o nos dejamos guiar, o nos dejamos llevar por ese fervor latino que tenemos, es que no. Ahí le estamos pegando 2 horas, somos 5 los que estamos pegándole, ¿no? Al que se cayó, no. O sea, es algo que es propio de, sumado a nuestro trasfondo, diría técnicamente antropológico, ¿no? Nuestro trasfondo social, ¿sí? Al cual somos muy sanguíneos, pero esto nos lleva a enfermarnos, y esa enfermedad tiene que ver con el enojo. Por eso la palabra dice, medita. ¿Y por qué miras la viga que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tus propios ojos? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la viga del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita.
Saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, capítulo 7, del 3 al 5. Es parte justamente de parar un poco, paremos un poco. O sea, no me va a manejar esta situación, no me va a manejar este pensamiento, ¿sí? No me lo voy a comprar. Entonces, pues empieza el ego a decir, ay caramba, parece que aquí cambiaron de sheriff, cambiaron de sheriff, ¿sí? Es que, claro, es Cristo sheriff, ya no soy yo, no, es Cristo. Y esto justamente empieza a ser parte de esa madurez espiritual. Piense, mi hermano, cómo usted justamente está la palabra de Dios tratando en su vida. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. O sea, piensa en cómo no quieres dar lugar al diablo en tu vida. Hay que meditar ese Señor, yo no quiero dar lugar al diablo. Y me parece que si sigo pensando enojado de esta manera, lo único que voy a hacer, yo no he visto ninguna persona enojada que hable bien de la otra, ¿sí? Todas las personas enojadas conmigo no me han tirado flores, ¿sí? Me han tirado de todo, ¿no? Pero ¿qué más puedo esperar? Está enojada, está enojado. La persona enojada. Y la pregunta es, o el punto está, ¿yo quiero pecar? ¿Yo quiero pecar? ¿Quiero dar lugar al diablo? Bueno, ahí tiene que verlo usted. O sea, ahí está cómo usted está escuchando lo que está oyendo en esta noche. ¿Bien? La palabra nos ayuda o nos dice, medita en la necesidad de tu propia, justamente, comunión y aún de ponerte en la brecha, ¿sí? De hecho, fíjese que Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, medita la necesidad de tu propia inmolación, martirización. Es decir, los muchos efectos perjudiciales de la ira hacia quienes están enfadados. Algunos espirituales, otros mentales, otros físicos y otros que son relacionales. Justamente esto es propio del estar enojado. Es como decía Shakespeare, ¿no? Estoy enojado y me tomo veneno para que el otro se muera. No, en realidad yo me estoy muriendo. El otro, ¿quién sabe cómo está? Debe estar feliz de la vida, ¿sí? Es arreglar lo externo para que el interno. No. Tiene que ver con lo interno. Por eso, date cuenta, reconocer la ira como algo interior. No es lo de afuera, es lo de adentro. En humildad, justamente, asumir nuestra responsabilidad puede cambiar la posición que adopto. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque nadie puede provocarte ira sin tu consentimiento. Nadie, absolutamente nadie puede generarte ira sin tu consentimiento. Nadie puede provocarte ira sin tu complicidad. El dolor ya lo llevas adentro, ¿sí? El dolor. Hay gente que dice, ¿y qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y uno dice, no, nada. Pero en realidad, ¿qué dijiste? Decido porque quiero descargarme con alguien. Quiero que alguien me diga algo para... Porque el dolor ya está dentro. Y guay, es tremendo, es perverso, es doloroso vivir con alguien con ira, ¿sí? ¿Y qué dijiste? Uno ya sabe que el dolor está dentro. Me va entendiendo, mi hermano. El dolor lo lleva dentro, la angustia la lleva dentro. Y esto es justamente, esto es la compasión que hay que tener con la persona que vive en esta ira. Hay que tener mucha compasión. Es más, hay que orar diciéndole al Señor que el Señor le dé bastante saturación de sufrimiento para que salgas de ahí. Que Dios te dé bastante saturación de lo que estás viviendo. Para que sufras, y no porque quiero que sufras, sino para que salgas de ahí. Para que te des cuenta. Porque llega un punto en donde pudiese pasar en que el que se enoja te dice, bueno, en realidad ya estoy cansado de enojarme, ¿bien? Pero vamos culminando. La ira, justamente dijimos,
es un déficit de serenidad. ¿Cómo tenemos serenidad? La serenidad se da entre los espacios, entre un pensamiento y otro. ¿Sí? Hay pensamientos que vienen, no podemos poner la mente en blanco. Nuestra naturaleza caída todavía piensa. El tema es que nosotros no nos creemos lo que pensamos. ¿Eh? Y evaluamos lo que pensamos. Pensamos todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo que conlleva virtud alguna. ¿Amén? Si usted piensa en ello, y viene algún pensamiento, bueno, pero yo creo que esto tiene que cambiar. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que cambiar? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que enseñarme esto? Al final del día la palabra dice, y la enseñanza de la palabra es algo extremadamente saludable, porque la palabra dice que todas las cosas me ayudan para bien. ¿Qué tiene esto que enseñarme a mí? Y esto hace que empiece a haber serenidad. Y empieza a haber un espacio, de pensamientos, y después va a venir otro. Pero en el medio, tal vez un minuto hay de serenidad. Pero después se va a hacer más extenso y más extenso. Y ahí va a poder experimentar la paz del Señor. Dice el apóstol Santiago, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confiese también justamente su pecado de ira a algún amigo de confianza y, de ser posible, justamente con el culpable de ese enojo. ¿Sí? Esto trae conciencia. Y esa conciencia le empieza a dar serenidad. No tiene por qué creerse que usted es enojo. Usted tiene un pensamiento muy de su naturaleza pecadora que le dice que esto tiene que ser de esta forma y esto tiene que ser así. Y bueno, no, tal vez no tiene que ser así. Y esto es bueno, y si llueve y me mojé los pies, pues está lloviendo, pues. No, es que no tendría que haberme mojado. ¿No? ¿Por qué el pastor puso las 7:30 el servicio? Pero podría haberlo puesto a las 7. No, y hay 1000 razones para enojarse. Y ahí se agarra. No, es que te lo hicieron a propósito. Es a propósito, todos están confabulando para hacerte mal, hacerte enojar. Te quieren hacer enojar. Si usted se cree ese pensamiento, ahí lo veo con todos los pocitos en su vida. ¿Sí? Es más, tal vez las secuelas del enojo, tal vez hoy la está viviendo en su vida. Son consecuencias de aquello que por ignorancia, no por maldad. ¿Sí? Es que yo voy a venir aquí a cambiar el mundo, voy a cambiar la iglesia, voy a cambiar todo, y la verdad que yo no soy Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. Cuanto mucho puedo cambiarme a mí mismo. Y ni yo me cambio, es el Espíritu Santo quien obra en mí. Hay una responsabilidad humana, claro que la hay. ¿Sí? Claro. Pero es ahí donde yo empiezo a decir, bueno, la paz tiene que ver conmigo. Y si nadie escucha la palabra, y todos ponen el oído, pero no escuchan, bueno, es muy su problema. Es muy su problema. Yo vengo aquí a escuchar la palabra. Al fin del día me mojé bien los pies, pero no para cualquier cosa, vengo a escuchar la palabra. Entonces, wow, voy a empezar a meditar en la palabra con los pasajes que el pastor me dio. Voy a empezar a tener, voy a verificarlo, pues, a ver si es cierto. Al final del día, puede que esté bien armada esta enseñanza, pero a ver si es cierto, a ver si funciona. Voy a empezar a meditar y a ver si tengo serenidad. Y cuando tengo serenidad, justamente, empiezo a actuar responsablemente, que es la habilidad de responder frente a lo que sucede. ¿Qué es la responsabilidad? Es la habilidad de responder frente a lo que sucede. Entonces observo, me distancio de la ira, yo no soy la ira. Y esto trae mucha humildad. No soy la ira, pero estoy enojado. Estoy bien enojado. ¿Por qué estoy enojado? Bueno, ahora estoy enojado. Es que estoy enojado porque mi papá no tenía que haber sido así, porque mi mamá debe ser, porque el pastor no tendría que haber hablado de esa manera, porque el hermano, y ahí le sigo. Y una cosa conecto con otra, y es un tren que no se termina más, Y comienzo el día ahí, y quién sabe dónde lo termino. Hasta ni dormir duermo.
¿sí? Porque voy pensando y pensando y necesito alguno dice, bueno, me tomo un Valium, sí, pero algunos se ponen en la televisión, se ponen aquello porque no pueden. Y es verdad, no pueden. Y eso no es de mala onda, eso es de ignorancia en la palabra. Ahora, cuando usted empieza a verificar esto, el Espíritu Santo hace esa obra y usted empieza justamente a tener serenidad, que son los espacios entre pensamiento y pensamiento. Y puede ser que entre ese pensamiento y otro usted se duerma. Y no duerma, y duerma bien hasta el otro día, y el otro pensamiento, ¿quién sabe? ¿Me explico? Esto es, y usted dice, bueno, y suena fácil. No, no es fácil. Tal vez va a encontrar 1 minuto de serenidad, 2 minutos. Pero con el tiempo va a ver que, mira hermano, yo duermo, pero como duermo, duermo muy tranquilo. Si no, preguntarle a mi esposa. Yo duermo perfectamente. Mi hija se ríe, ¿no? Duermo muy bien. Mi esposa también duerme perfectamente. Somos hermanos. Y usted dice, pero el ministerio lleva mucha presión. Claro que la lleva. Pero confiamos en el Señor. No somos dioses. ¿Me explico? Y al final del día, pues cada uno tiene que rendir cuenta por sí mismo. Y esto nos ayuda a vivir sin ira, sin enojo. Justamente, para terminar, usted deja la ira y abre la celda justamente el orgullo y la autocompasión de su corazón y lo reemplaza con amor. Y dice el apóstol Pablo que el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y justamente en este contexto es donde encontramos la serenidad. Mis queridos, mis hermanos, esta es una noche donde podemos aplicarnos en poder repensar lo que estamos pensando, meditar en la palabra, saber que tenemos que hay otro sheriff adentro, hay otro sheriff, es el Señor, no somos nosotros, no, es el Señor, Él es el que manda, ¿sí? Y vamos a encontrar serenidad. Y esa serenidad va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Lo verifico. Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Y yo se lo digo porque yo lo he verificado. ¿Sí? He experimentado esa paz y la experimento. ¿Sí? A veces uno se perturba, claro que sí, es humano, ¿no? Pero rápidamente, como sabe por dónde ir, sabe por dónde está el camino. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos ayudas a encontrar esa serenidad que viene de tu paz, meditando tu palabra. Padre, ayuda a tus hijos, a quienes están aquí, quienes están escuchando, quién sabe dónde, a poder ser libres del enojo, de la ira que está carcomiendo sus vidas y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En esos espacios en donde sus pensamientos de su carne los llevan a mortificarse y hoy empiezan a dejarlos de lado y empiezan solamente a confiar en ti. Padre, ayuda a tus hijos a verificar esa palabra, comprobarla en su vida y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos encomendamos en esta noche a tu guía y te damos gracias por lo que hemos de vivir luego de la reunión en este convivio tan precioso. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.